Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar, en el control técnico Fernando Mateo. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Esta noche me acompaña un querido amigo, el profesor Luis Vivanco, historiador y filósofo y orientalista, lo llamo yo, porque ciertamente lo es, a pesar de que aquí en Venezuela no hay una carrera que se llame así orientalismo, pero ciertamente el profesor Vivanco es amplio conocedor de temas que tienen que ver con el mundo musulmán. Y hoy vamos a conversar sobre el derecho islámico, la Sharia. Saludos Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo siempre le escucho a los musulmanes decir que el Islam no es una mera religión, sino que es una forma de vida. Y que el ser musulmán no implica solamente creer en Dios o rezar, no, sino que hay toda una regulación de, según lo ponen ellos, en primer lugar, las relaciones entre Dios y el hombre, pero también entre los seres humanos entre sí. O sea, están esas dos dimensiones y que todo eso lo contempla la ley islámica. Y claro, yo creo que es muy oportuna su visita aquí a nuestro espacio porque con toda esta agitación que ha habido en los últimos años en el Medio Oriente, pues aquí en Occidente no estamos muy claros en qué consiste la ley islámica. Y una pretensión de muchos grupos integristas musulmanes es desplazar las leyes civiles, seculares que hay en regímenes laicos en muchos países del Medio Oriente y más bien establecer el derecho musulmán. Y digamos que hay algunos regímenes mixtos, ¿no? O sea, que tienen cierta inspiración en la Sharia, pero que no la cumplen continuamente, etcétera. Bueno, todo eso lo vamos a desglosar aquí. ¿Qué es el derecho musulmán? Bueno, eso tiene que ver con lo primero que tú planteabas del Islam como un modo de vida. La religión, no solo en el Islam, en el mundo de Medio Oriente, sino en general en todas esas culturas de esa región, siempre es una cuestión que rebasa lo simplemente, vamos a decir, que está contenido en un credo, de unas ideas. Es tanto la religión judía como la religión islámica, como otras religiones que han nacido en esa área, eran un modo de vida. Es decir, que gobernaba inclusive tu forma de vestir, tu forma de comer, tu forma de hablar, de relacionarte con los demás. De modo que el Islam en ese aspecto no es como una cosa nueva o distinta. Lo que pasa es que mientras todas esas antiguas civilizaciones y ideologías que había han ido muriendo o se han ido adaptando, el Islam ha tratado de conservar en diversa medida esa unión con ese origen, pues que era el Islam un modo de vida más que simplemente una religión. Lo que pasa es que nosotros lo que concebimos como religión en Occidente es una cosa muy particular, muy, vamos a decir, sectorizada en creencias, credos, ideas, ¿no? Y no toca como conductas o no toca muchas otras cosas que en el Medio Oriente sí son contempladas, ¿no? Claro, una de las primeras cosas que a mí me choca del derecho islámico, y hay muchas que me chocan, pero una de las primeras así de plano es el alegato de muchos juristas, o ulemas como se les llama en esa religión, de que estas leyes no son de hombres, sino que son de Dios. Y que por ende, pues no es muy difícil entender, dicen ellos, que la ley que hay que privilegiar es la ley que es la que es de origen divino y no la que los hombres han inventado. Y entonces, claro, ellos se basan en eso para desplazar los regímenes jurídicos de derechos humanos, laicos, etcétera, e imponer esta concepción del derecho que ellos tienen. ¿Qué tan extendida está esa idea de que la ley islámica no es de hombres y que por ende, en tanto es divina, tiene que desplazar a las legislaciones que son más bien de origen occidental? Bueno, en
En la cultura islámica existe un dicho que repite un poco, emula un poco un dicho que tenemos nosotros en la cultura occidental. El dicho islámico dice, lo que sea la ley de mi comunidad es la ley mía, dice Dios, ¿no? Es decir, Dios dice, lo que sea la ley de mi comunidad, la comunidad islámica, es la ley que yo sanciono, que es como parecido al dicho occidental, la voz del pueblo es la voz de Dios. En este sentido, una de las cosas más curiosas cuando uno se mete en este tema es descubrir que hay muchísimas variaciones, incluso dentro de un mismo país, distintas variaciones de cómo se ha adaptado el derecho a cada comunidad. De modo que es una cuestión a veces muy pragmática y a veces hay un mayor seguimiento, un menor seguimiento. Ahora, lo que tú has dicho sobre que hay un contenido de origen divino, de una religión en esto, que no es puramente un derecho positivo laico, sino exacto, que tiene esa mezcla con lo religioso, Sí. sí lo hay. Pero fíjate una cosa, según los expertos, ¿no? Yo no soy, vamos a decir, un experto en esto, porque lo primero que hay que hacer, yo pienso, es ser un experto en derecho, ¿no? Y aunque se trata, por ejemplo, el Corán es una de las primeras fuentes, la primera fuente del derecho islámico, solo unas 80 leyes, fíjate tú, 80 leyes, que son un 2% del texto, hacen referencia más o menos expresa a normas relacionadas con diferentes ámbitos del derecho civil, por ejemplo, sobre matrimonio, sucesión, herencia, mercantil, entre paréntesis, reglas de comercio, depósitos y préstamos, derecho penal, robos, homicidios, calumnias, adulterios, derecho fiscal, ¿no? Que prohíbe la usura, ¿no? Y también tiene que ver con impuestos, e inclusive derecho internacional en referencia al tema de la guerra y la paz, ¿no? Y como dicen los especialistas, son un 2%. Pongamos que estirando un poco puede haber otro 2%, son todavía un 4%, ¿no? Entonces, eso es, como decir, lo que está basado allí en el Corán. Entonces, no hay, como quien dice, ese arraigo, esa cuestión tan convertible de lo religioso a lo secular, a lo jurídico, ¿no? Hay una base, hay una raíz, pero después de eso, cada comunidad lo implementa de distinta manera. Y me tocó encontrar una costumbre muy curiosa que se llama Ada. Ada es cuando una comunidad sigue una variación particular de la Sharia y que está adaptada a esa comunidad. No significa que las otras la deban adoptar ni que sea buena para otras, pero esa encontró que esa era buena para ella y la adopta, ¿no? Y puede ser en cuestiones inclusive de credo, o puede ser en cuestiones de ritos, o puede ser en cuestiones ya de derecho referido a estas cuestiones, pues de derecho civil, de derecho de gentes, derecho penal, etcétera, ¿no? Si el Corán dice tan poco sobre la ley, ¿cuáles son las otras fuentes del derecho islámico? Bien. Las otras fuentes, bueno, es lo que se llama la sunna, es decir, las costumbres del profeta, cómo actuaba el profeta, el testimonio de él, que es en realidad la aplicación de la ley en casos prácticos, en casos reales, pues, ¿no? Que es lo que es más difícil en el derecho, cómo aplicar esa norma abstracta en casos reales concretos. Y entonces se toma mucho el ejemplo de Mahoma. Y una de las cosas curiosas es que Mahoma muchas veces va más suavizando lo que dice la ley. El primero que empieza a adaptar ese derecho y empieza a variar ese derecho es el mismo profeta Mahoma, ¿no? A veces, de una manera, vamos a decir que hoy todavía no nos gustaría mucho porque es severa, pero es de menor severidad inclusive que la que plantea el Corán. Entonces, pero él la adaptaba. Por ejemplo, el caso de la gente que tiene que lavarse antes de la oración. Y entonces, si no hay agua, que Arabia es un país tan desértico, entonces, ¿con qué se pueden lavar? Y entonces él dice, bueno, con arena suave, arena suelta, arena del desierto, que es muy fina, con eso te puedes limpiar también, ¿no? Y lo toman como si fuera una ablución. Entonces, ese tipo de adaptaciones, bastante casuísticas, pues, ¿no? Pero prácticas, eso ya empieza a darse con Mahoma. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso, quisiera que usted me hablara sobre los distintos modos de interpretar la ley islámica, porque sé que hay varias escuelas. Ajá. Y, por supuesto, en el Islam la ley no tiene el peso que tiene en el cristianismo. El cristianismo, por ejemplo, no se le dedica tanta atención a la ley. Es más, la historia ha sido más de cuestiones teológicas y discusiones y tal. Pero en el Islam no. En el Islam la ley sí ha sido una cosa muy, muy importante. Entonces, claro, las grandes discusiones
ha sido más entre juristas que entre teólogos. Entonces vamos a dejar para el segmento que viene cuáles han sido algunas de las distintas escuelas de juristas y que entremos ya en materia respecto a qué nos dicen algunas leyes en particulares, sobre todo las que son más distintas de los códigos occidentales. @GeanRadio80 es mi Twitter y hoy converso con Luis Vivanco. Seguimos en Ágora, @GeanRadio80 es mi Twitter y converso con Luis Vivanco sobre el derecho islámico. Hay varias escuelas de interpretación jurídica en la ley islámica, Luis. Sí, hay principalmente 4. Había que decir una cosa también, entre la ley y lo que decíamos antes, los fundamentos del derecho, está la sunna, pero está otra cosa que es como quien dice, la exposición de la sunna en una manera formal, más crítica, más exacta, más fehaciente, que es el hadith, que son las palabras del mismo profeta diciendo cosas, ¿no? Y estos hadiths se han establecido de una manera bastante aproximada, bastante fehaciente, bastante verosímil, ¿no? Que es lo que dijo Mahoma. Con algunas variantes que inclusive el mismo hadith reconoce. Según fulano, dijo Mahoma esto. Según otro, dijo esto otro, y ponen las variantes, ¿no? Y aparte del hadith está el fiqh, que es la jurisprudencia musulmana. Es decir, la comunidad, ya no está Mahoma, y la comunidad tiene que decidir en casos que se presentan todos los días de problemas, pleitos entre la comunidad, entre personas, ¿no? Resolver leyes. Y ahí, aplicando eso, los mismos jurisprudentes, los mismos jurisperitos dictaminan la solución de los casos, o lo cuales pueden ser los vías de solución de un caso, ¿no? O sea, y se las recomiendan a los jueces que consideran a la vez si pueden tomar esas decisiones o no, o qué decisión tomar. Y entonces hay bastante autonomía de un juez a otro, ¿no? Entonces, aparte de la sunna está el hadith, el fiqh, y después surgieron estas 4 escuelas. No surgieron todas a la vez, sino que van surgiendo con el tiempo. Son la Maliki, la Hanafi, la Shafi y la Hanbali. Las 3 primeras son las principales y que mayormente hoy todavía siguen más o menos predominando. Ya no hay, como vamos a decir, un auge de estas escuelas, porque ellas desarrollaron todo lo que podían desarrollar en un momento y ya después quedaron como congeladas, pues todo el derecho ya quedó congelado en cada una, ¿no? Y como canónico, como el derecho canónico en el caso del catolicismo, que está prácticamente allí, básicamente no se dice nada nuevo, no van a decir nada nuevo. Las personas siempre quieren a ver si el Papa dice algo sobre el divorcio o sobre el aborto. No va a haber nada nuevo de eso, ni ahora, ni el año sí, porque eso es como una cuestión que ya está cerrada la puerta, pues. En cierto modo está cerrado, pues no matar, ¿no? Bueno, entonces en el caso del derecho islámico, esas 4 escuelas son las que principalmente ha habido, pero la 4ª es muy curiosa, es la que menos seguidores tuvo, la que menos éxito tuvo y donde además sus propugnadores fueron más martirizados y asesinados y encarcelados, ¿no? Pero hoy en día es una de las que tiene más auge, o sea, se estudian. Basta con ver en internet las obras de sus pensadores y fundadores, son las que más se estudian porque era la más rigurosa, la más, vamos a decir, rígida, dura en el sentido occidental, ¿no? De ser estricta con el cumplimiento de la Sharia y la ley. Es la que siguen todos estos países que tienen la versión más dura de la ley islámica, Arabia Saudita. Sí, los Wahhabi, por ejemplo, la hermandad musulmana, el mismo ISIS, todos están inspirados en uno en particular de esos pensadores de la escuela Hanbali, que era Ahmad bin Taymiyya. En los otros 3 son variaciones que a veces son nimias de una cosa u otra. Por ejemplo, número de plegarias, unos dicen que hay que hacer 4 plegarias y otros dicen que solamente basta con una plegaria, que hay que hacer tantas genuflexiones, otros menos genuflexiones, y casos, digamos, también en cuestiones de herencia, unos son más generosos con los herederos, otros menos, y tiene que ver mucho, Gabriel, con el medio geográfico, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver el medio geográfico con la ley? Si eran países que eran de economía pastoril y agraria,
Allí importa mucho dividir las herencias, cuánto de tierra le toca a cada hijo, y son generalmente muchos hijos. Entonces, si tú no dictaminas bien sobre cómo repartir las herencias, eso puede ocasionar un malestar social muy, muy grave, pues, ¿no? Como que pasa en general en todas las economías agrarias. Si eso no está bien dictaminado, ocasiona desequilibrios que tienden a terminar en emigración de gente o en conflictos entre la gente, ¿no? Vamos a hablar de algunos de los puntos más controvertidos y que más choca a la gente cuando escuchan sobre el derecho islámico. Ajá. Empecemos por la relación entre musulmanes y no musulmanes en este régimen jurídico. ¿Hay libertad de culto en la Sharia? Entendida como la entendemos nosotros en el occidente, libertad de conciencia no la hay. Es decir, una persona tiene toda la libertad de, si es cristiano, convertirse en otra religión. Es bienvenido en el Islam, pero si no quiere ser musulmán, puede ser judío o puede quedar cristiano, ¿no? ¿En igualdad de condiciones o no? No, desde luego que no. O sea, judíos y cristianos son o sea, que otra como cosa. ciudadanos de segunda. Y eso lo vamos a decir ahorita, pero puede, digamos, hablando de sus creencias, puede hacerse musulmán o puede no hacerse musulmán. Pero un musulmán no tiene esa misma libertad. ¿Cuál es el castigo? Si quiere abandonar el Islam, Sí. bueno, en general La apostasía. Sí, el derecho castiga duramente la apostasía. Se le da a la persona 3 días para que recapacite, y se le aconseja, se le orienta. Si así todo no quiere ser orientado ni aconsejado, al final se le ejecuta. Vale decir que esto, que antes que se hacía comúnmente, muy poca gente apostataba, pero había de vez en cuando algún caso. Vale decir que esto hoy en día no aplica mucho en los estados más avanzados, más civilizados, más modernizados, más urbanizados del Islam. Pero sigue habiendo casos. De vez en cuando recibimos noticias de algún musulmán en Arabia Saudita que se convierte en cristiano. Exacto. Y es juzgado y ejecutado. En Arabia Saudita. O sea, eso sigue ocurriendo, sí, de vez en cuando. En Irak, en Afganistán, en Pakistán. Si no es ejecutado públicamente porque no se aplica la Sharia con todo el peso de la ley, a veces las familias o los grupos lo ejecutan. Es decir, no es como que va a salir muy bien librado, sobre todo si es una persona que está más desvalida, ¿no? No es lo mismo un caso de eso en una gran ciudad con la prensa encima, ¿no? Y el foco internacional, que en el campo, en una aldea, ¿no? Lo que pasa en una aldea, ahí es fácil, por ejemplo, que a una adúltera la apedreen. En la Sharia, entonces, un musulmán no está permitido que se convierta a otra religión. No, no está permitido. Sí está permitido que un cristiano se convierta a musulmán. Sí, está permitido. Que un cristiano se convierta a una religión no musulmana, o que un no musulmán se convierta a una religión no musulmana, un judío se convierte en cristiano, un cristiano en judío, un cristiano en budista. Sí. ¿La Sharia permite todo eso? En cierto modo, sí, pero fíjate que hay algunas allí cuestiones. No se puede blasfemar de los profetas. Si tú haces una blasfemia, seas musulmán o no musulmán, enseguida eres sancionado, o sea, eres castigado. Inclusive si después te arrepientes, ¿no? Hablaste mal de Mahoma y después te arrepientes, tú eres castigado. Con la muerte también. Puede ser con la muerte si es muy grave el caso, como por ejemplo en el caso de insultar al profeta profundamente, o pueden ser una pena de cárcel. Ahí están las variantes del derecho. A veces pueden ser cárcel, a veces puede ser multa, a veces pueden estas ser 4 escuelas azote. Que usted me está mencionando dan distintos castigos. Dan distintos. No, sí, pero además de las 4 escuelas, una de las cosas por las que un poco empezó a caducar lo de las escuelas fue que porque el contacto, primero la vida interna de la comunidad, la dinámica social de la misma población, y luego el contacto con otros mundos, digamos, internacionales, en Europa sobre todo, ellos fueron suavizando eso. Y cuando vino el nacionalismo y el republicanismo, se adoptaron códigos que podían ser compatibles con la Sharia y trataban de reemplazar algunas leyes muy duras. Por ejemplo, una de las cosas más emblemáticas era lo de cortar la mano a los ladrones. Y entonces se trató de buscar la vuelta en la misma Sharia. Es decir, ¿qué es lo que quería el profeta o qué quería el Corán cuando quiere castigar así? Quiere la reforma de la persona, el arrepentimiento de la persona y que la persona se corrija, pues, ¿no? Y, por ejemplo, en Libia,
del régimen libio, yo tenía información, me acuerdo en los años 80, porque estábamos en contacto con gente de Libia en la Facultad de Humanidades, y allá no se aplicaba esa ley de cortar la mano. Antiguamente sí, ¿no? Y tenían una forma particular de hacerlo con un cuchillo pequeñito, ¿no? Y lo hacían en 5 tamborazos, o sea, 5 golpes. Y al quinto golpe ya estaba cortada toda la mano. El tipo que lo hacía era un verdugo experto. No, ya lo creo. Sí, o sea, no era que te ponían ni con un hacha, sí, no, es con ese cuchillo pequeñito. Iba buscando entre los huesos, ¿no? Todo eso. Bueno, eso ya no se hacía en la época de Gaddafi, porque Gaddafi los ponía en la cárcel a los ladrones buscando como quien dice, la corrección, el castigo, sí, pero también la corrección de la persona, bueno, para recuperar la persona. Una cosa más occidental. Gaddafi, dentro de lo que cabe, era más o menos un secularizador. O sea, no llevó el derecho islámico, no impregnó Libia del derecho islámico. O sea, más bien. No, él era muy musulmán, pero de tantas corrientes que hay en el Islam, una corriente, vamos a decir, más light. No tan, vamos a decir, light en el sentido de a la ligera tomarse las ordenanzas. No, los castigos, las cosas más duras que no tienen vuelta atrás, tratar de irlas superando dándoles la vuelta hacia una recuperación de la persona. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso quisiera que usted nos siguiera aclarando sobre algunos aspectos chocantes de la Sharia a nuestra audiencia occidental. @GanRadio80 es mi Twitter y hoy converso con Luis Vivanco. Seguimos en Ágora, @GanRadio80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco a propósito del derecho islámico y dejamos para este segmento otros aspectos un poco chocantes, por lo menos para nosotros los occidentales, Luis, sobre la Sharia. Tú venías diciendo que la blasfemia es severamente castigada en los países que se rigen por el derecho musulmán. ¿Pero qué es exactamente la blasfemia? O sea, porque yo puedo entender, bueno, hablar muy mal del profeta, decir que era gay, cosas así, de acuerdo, eso es blasfemia. Sí, pero, por ejemplo, alguien que en su convicción diga, no, Dios no existe, yo no creo en esto. Eso es blasfemia. ¿Cómo contempla el derecho islámico a los ateos? Los ateos están desaprobados, es decir, eso está, vamos a decir, castigado como una... No es a blasfemia, pero sería como impiedad. ¿Okay? Porque un ateo de repente no insulta a Mahoma ni nada de eso. Por eso pregunto. Pero no sigue la obligación de creer. Entonces, para ellos eso es una obligación. Por eso es lo que decía al principio, que no hay libertad de conciencia, ¿no? Hoy en día eso lo tenemos, ¿no? Y yo pienso honestamente que no es gracias al cristianismo que lo tenemos en Occidente, sino más bien a la gente que trató de ser disidente del cristianismo es que tenemos esa libertad de conciencia, hay que decirlo. Entonces ya incluso las iglesias lo han reconocido, pero lo reconocieron porque menos que se les impuso. Pero allá todavía no hay eso, o sea, las personas todavía tienen que estar arropadas por una creencia, así no crean. Mira, en Medio Oriente hay muchos ateos, ya los había en los años 50. Pero ¿no? Tienen que estar disimulados, supongo, o escondidos. Están, vamos a decir, culturalmente dentro de una comunidad, cristianos, drusos, musulmanes inclusive, pero a veces son comunistas y son ateos, completamente ateos, y dicen y manejan todas estas cosas de Mahoma, la Sharia y tal como cuestiones de la medio social, ya sea de una manera positivista o materialista, o sea, lo entienden de otra manera, ¿no? Y eso no significa ninguna blasfemia ni nada, sino otro modo de entender las cosas. Un caso así, por ejemplo, el de Ali Shariati, un famoso escritor musulmán iraní, que trató de juntar las cuestiones del Islam con las cuestiones marxistas. Desde luego, al final fue procesado, murió, pero las ideas de él todavía están muy vivas en Irán, ¿no? Y son ideas desaprobadas precisamente porque dicen, en el fondo este hombre no cree en Dios. ¿Cómo puede estar apoyando el Islam si no cree en Dios? El Islam lo primero que dice es la ilaha illallah, o sea, solo hay un Dios, ¿no? Entonces aquí tiene que haber ese presupuesto. Si no lo hay, esa persona está mal. En este caso, yo sé que hay como condenas y procesos contra ese tipo de personas, pero vamos a decir, no es como que es un crimen, sino que es algo ilegal. Okay, o sea, no sé explicarlo muy bien, pero no está contemplado como un crimen si no se traspasa una acción. ¿Okay? O sea, si no se hace una vociferación pública. Exacto, sí, si tú públicamente manifiestas tu desaprobación y eso, allí sí hay una contestación pero pública. Pero si tú en tu casa le dices a tus hijos que tú no crees en Dios, nadie te va a
Hay una cosa simpática por eso, pues, con el Islam, Gabriel. Respeta mucho la vida privada, ¿no? ¿Ok? Hay muchas anécdotas de eso, de cómo la cuestión del respeto con la vida privada. Si tú en tu vida privada, por ejemplo, tú no haces ayuno en el Ramadán y alguien se mete, por ejemplo, a verte, a espiarte en tu casa y tal, ¿no? Y va después con la autoridad y le dicen, mire, ese señor en Ramadán estaba comiendo, yo lo vi porque me entré en su casa y tal. La autoridad lo que te va a decir es, ¿usted por qué se metió en su casa? ¿Entiendes? La vida privada es más importante que eso. Bueno, nosotros en Occidente deberíamos aprender de los musulmanes con toda la NSA que Edward Snowden ha denunciado y el chavismo que interviene teléfonos a cada rato, pues no vendría a aprender un poco de los juristas. No vendría mal aprender un poco de los juristas musulmanes. Vamos a hablar de otros aspectos un poco chocantes de la Sharia, Luis, las mujeres. Este es un tema que da para mucho, pero te menciono 2 o 3 puntos para que tú me digas cómo son. Siempre he escuchado que el testimonio de una mujer vale la mitad en una corte bajo el derecho islámico. ¿Qué tan cierto es eso? Y en caso de ser cierto, ¿qué tan divulgado está ese principio en el mundo musulmán? En cierto modo es cierto. Mahoma lo expresó de otra manera. Decía, cuando haya un crimen, un hecho ilegal, para poder comprobarlo necesitas un testigo, ¿no? ¿Okay? Y si no está un testigo, entonces 2 mujeres. ¿No? ¿Okay? Un hombre o 2 mujeres, ¿no? Claro, enseguida Occidente asumió que la mujer valía la mitad, ¿no? Pero él dice, ¿por qué 2 mujeres? Y dice, porque si una se desdice, la otra confirma, ¿no? Es decir, si una se equivoca, la otra no. Es como una desconfianza muy misógina hacia la palabra de las mujeres, ¿no? Y que es una cosa en realidad consuetudinaria muy antigua en todas las culturas, ¿no? No se habla de palabra de mujer, se habla de palabra de hombre. Cuando se dice palabra de mujer era como una cosa endeble, voluble, ¿no? ¿Ok? La donna es móvil. Entonces, por eso es que Mahoma decía, 2 mujeres son necesarias, para que si una se trastabilla, se equivoca, vacila, la otra sí sea contundente, ¿no? Pero eso quiere decir que si a mí me van a juzgar por un asesinato, supongamos, y un hombre, que puede ser que tenga dudosa moralidad, pero él dice que me vio cometer el asesinato, y una mujer que es muy virtuosa, dice que a esa hora yo en realidad estaba en otro lugar, el juez debería determinar que yo soy culpable porque el testimonio de un hombre, por más inmoral que sea, va a valer más que el de la mujer. Sí, sí, exacto, va a tomarlo en cuenta más. Tiene por ley que tomarlo en cuenta, pero como todo juez siempre tiene que tomar también las atenuantes y las circunstancias del caso, ¿no? Yo pienso que, mira, hay una cosa que leí en este libro, uno de los mejores libros que se ha escrito sobre derecho islámico y tiene casi un siglo, pero todavía las cosas están válidas, ¿no? De José Luis López Ortiz. Bueno, y dice que no hay abogados en el Islam, ¿okay? La única cosa que te puede defender es, vamos a decir, que te puede defender sólidamente es tu interpretación de la ley, de la Sharia. No hay una cuestión como de renovar la idea occidental, y eso sí es una cosa muy importante, de que vamos a reformar la ley, vamos a cambiar la ley, vamos a crear nuevas leyes. Eso cae como en un vacío muy, muy extraño allá en el mundo islámico. Porque si la ley está dada ya, no hace falta ni reformar, ni cambiar, ni traer nuevas leyes. Hay que volver a esa ley siempre, ¿no? Entonces ya cuesta bastante reinterpretar la ley, darle la vuelta, ¿no? Pero no puedes cambiarla. Entonces, todas estas labores de las asambleas legislativas, los congresos, el poder legislativo, casi no tienen allí mucho impacto, mucho sentido, porque no hay mucho que puedan hacer. Me parece a mí, ¿no? De mi visión personal. Y eso es lo que ha costado tanto de actualizar ese derecho y que siempre entonces tienen la vuelta atrás, ¿no? Vamos a decir, han avanzado mucho países como Egipto, como Líbano, etcétera, pero siempre tienen esa mirada atrás que en cualquier momento puede volver atrás, porque está allí en la conciencia de las personas. Hay un famoso cuento de un escritor libanés, de un tribunal, un juez, donde le llega una persona. O sea, hay una persona que está reclamándole y le dice, mire, yo quiero casarme, ¿no? Y aquí está mi mujer y tal. Y entonces el juez se ríe y dice, no los puedo casar. Y entonces dice, pero yo quiero tal. No puedo. Entonces al final se va. Y entonces cuando está en la puerta dice, el profeta no dijo nada sobre la edad y tal. Y era un niño de 12 años, ¿ok? ¿No? Entonces, desde pequeño a la gente le enseñan que eso está en el derecho y si el profeta lo dijo, ellos pueden seguirlo. Es muy difícil revertir eso, ¿no?
Esa distinción entre la letra y el espíritu de la ley, por esta anécdota que usted me está comentando, pareciera que hay muchas más inclinaciones por la letra. Sí, sí, sobre todo cuando favorece más los impulsos, me parece a mí que sí, puedo estar muy equivocado en esto, pero es la impresión que me da de todos los casos, porque no veo que hay una ley que se mueva o gente que se mueva para modificar la ley cuando es de aplicar piedad, pero cuando se trata de condenar, por ejemplo, a una hija que se quiere casar fuera del grupo, de la tribu, ¿no? O una persona que quiere apostatar del Islam, la ley les cae muy duro. Quizás no tanto en las ciudades como en el campo, pero igual en las ciudades hay casos de hombres que matan a las esposas por celos, por cualquier sospecha, y la ley no los castiga duramente porque hay como un derecho que protege al hombre en crímenes de honor, los famosos crímenes de honor, que es una de las cosas que más escandaliza a Occidente y con razón, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre algunos de los aspectos más controvertidos de la Sharia, la ley islámica. Hoy converso con Luis Vivanco. Mi Twitter es @gandrade80. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco sobre la Sharia, el derecho islámico. Luis, entre otros de los aspectos que a Occidente más choca frente a la Sharia y sobre todo en materia de legislación de relaciones entre hombres y mujeres, es además de la violencia doméstica que tú mencionaste en el segmento anterior y la cuestión de que el testimonio de una mujer vale la mitad, la facilidad del divorcio para el hombre, que dicen que no tiene la misma facilidad la mujer para divorciarse y eso la coloca en desventaja. Porque bueno, si a mí ya no me gusta cómo cocina mi esposa, sencillamente digo, me divorcio 3 veces y ya salí de ese problema y me busco otra. Y claro, ella entonces en una sociedad como esa queda desvalida, porque si toda la vida yo la he estado manteniendo y un buen día yo me despierto y digo, no, ya no quiero tener esta, me voy a buscar otra. Parecía, una de las críticas que yo siempre he escuchado del derecho musulmán es que la mujer queda muy desprotegida. Sí. ¿Cómo es la cuestión del divorcio en la Sharia? Bueno, sí, si un hombre no quiere ya más tener a su esposa con que está casado, la puede repudiar diciéndole 3 veces talak, 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 que significa me divorcio de ti, ¿no? Cortado, ¿no? Ya. Pero la mujer no tiene ese privilegio, no puede hacer lo mismo con el hombre. No puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, si la mujer aguanta golpes y maltratos, ella no puede pararse un buen día y decir hasta aquí llegamos. No, es muy difícil. Puede tratar de pedir la ayuda de un tribunal cuando hay maltratos y golpes que estén injustificados. Pero eso en realidad es bastante difícil. Yo noto lo siguiente, ¿no? Es una sociedad, yo no soy para nada feminista, pero creo que aquí cabe ese epíteto que usan mucho ellas, es una sociedad muy patriarcal, ¿no? O sea, importa mucho la autoridad del hombre, del varón, y es el varón además con autoridad. Por ejemplo, el profeta, más que la ley civil, ¿no? Y el padre de familia a veces más que la ley civil, ¿no? Como decía antes lo del mundo privado, un hombre que en su casa es como quien dice el que hace todo y hace y deshace y a veces la ley no se mete, ¿no? Aunque sea injusto. Y muy parecido, ojo, no pensemos que esto es una cosa muy extraña o exótica. Aristóteles planteaba algo muy parecido. Los romanos, en su derecho de familia, también era muy parecido. El famoso patria potestas, donde el padre tenía el derecho de matar al hijo delante de todo el mundo y no tenía que dar cuentas de eso, de esa vida de ese hijo, porque los hijos le pertenecen, ¿no? Entonces, hay como una cuestión también de mucho de lo que me pertenece a mí, lo que son míos. Y una mujer en esa sociedad, cuando se casa, es como un objeto que pasa a posesión de un hombre. Pasa a ser guardada por él, cuidada por él, como si fuera, vamos a decir, una vaca o algo así, ¿no? Entonces, tiene que ser custodiada, cuidada, guiada, orientada por ese hombre. En ese aspecto, por ejemplo, no importa tanto si la mujer es musulmana o no. Un musulmán puede tomar mujeres de otras religiones, pero una musulmana, como es mujer, va a tener hijos, tiene que tener hijos que sean musulmanes. Ella no puede ser mujer de un hombre que no sea musulmán. Porque ellos piensan, coherentemente con esto, de que el hombre o el varón es el dominante, que si el varón no es musulmán, va a querer que sus hijos no lo sean. Entonces dicen, no podemos permitir que una musulmana tenga hijos no musulmanes.
Entonces no permiten a las hijas que se casen con no musulmanes, ¿no? Volviendo un momento a la relación entre musulmanes y no musulmanes en el Ajá. derecho islámico. Tú habías dicho en el segmento primero que si bien algunas religiones no musulmanas sí están toleradas, como Sí, el sí, judaísmo y el exacto. cristianismo, siguen siendo ciudadanos, digamos, de segunda, es decir, no tienen los mismos derechos. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué puede hacer un musulmán que no puede hacer un cristiano Bueno, en la Sharia? eso sí es bien curioso porque yo he podido observar, y bueno, no soy yo, muchos otros que han estudiado esto, que aunque el derecho decía una cosa, con el tiempo eso se fue relajando, que es uno de los reproches que han hecho más los integristas y los fundamentalistas y los rigoristas y los activistas hoy en día de todos estos movimientos radicales, ¿no? El reproche que dicen, ahorita estamos tan mal que hay colegios en que estudian muchachos y muchachas juntos, se bañan en la piscina muchachas y muchachos. ¿Cuándo hemos caído tan bajo y tal? Porque eso era, vamos a decir, se fue haciendo así poco a poco. Nadie lo vio mal, nosotros no lo vemos mal y ellos tampoco. Pero de un tiempo para acá cada vez hay más conciencia de que eso está mal, ¿no? Que no deben andar en bicicleta, que no deben fumar, o sea, una pila de cosas que para nosotros son completamente normales, sin problemas, para ellos están etiquetadas como pecaminosas. Entonces, en el caso de musulmanes y no musulmanes, está también esa cuestión del dominio. El predominio tiene, si es los musulmanes los que mandan en la sociedad, y además al comienzo eran muy a la defensiva, tenían que tener la mano fuerte en todas las cosas. ¿Pero qué implica eso? Que un cristiano, por ejemplo, nunca puede ser gobernador de una provincia. Ahí está el asunto. Al principio, por ejemplo, los cristianos se les dijo no pueden ejercer cargos de autoridad. Pero después eso fue suavizándose e inclusive, por ejemplo, se les restringió a que un cristiano no puede tener un cargo de autoridad religiosa en un país islámico para los musulmanes. Y él tiene toda la razón. O sea, es como que a los católicos le pusieran un obispo protestante, ¿no? ¿Ok? O a los judíos un obispo católico. O sea, no tiene sentido. Es otra comunidad, otro sistema, ¿no? Otro código. Entonces, muy bien, los cargos religiosos solamente para musulmanes. Pero los cargos de autoridad pueden ser ejercidos por un no musulmán. Y en Egipto, el primer ministro fue muchas veces un cristiano. El primer ministro del sultán musulmán, ¿no? Y en ese sentido también los otomanos dieron un avance en eso. Porque con el sistema Millet no solo había tolerancia hacia los protegidos que se llaman dhimmi, a los dhimmi que tú conoces muy bien, sino que también les dieron como autonomía para manejar asuntos civiles de ellos. Vamos a decir que si había una gente en una montaña en Líbano que eran maronitas y tenían problemas de cuestiones sucesorales, de herencias, etcétera, matrimonio, todas esas cuestiones civiles, en vez de llamar a un juez musulmán que dictaminara o un juez civil, ellos mismos lo resolvían. Y el sistema Millet dice que lo tienen que resolver según su comunidad. Es decir, si son cristianos, tienen que resolver según el derecho canónico cristiano. Si son judíos, según la Torá. Si son musulmanes, según la Sharia. Tenían que pagar también un impuesto adicional en algún momento. También, las minorías sí. religiosas. Sí. Eso Eso no existe hoy. Lo del impuesto... Sí, en un país como Arabia Saudita, bueno, Arabia Saudita no hay cristianos, pero en los países donde los cristianos sí estén tolerados, pero en Arabia Saudita tienen que pagar un impuesto adicional. Sí, en Arabia Saudita hay cristianos, lo que es que no pueden ejercer su cristianismo, vamos a decir, públicamente. No hay ¿Tienen iglesia. que pagar impuesto adicional o no? Yo tengo entendido que sí. Pero es una cuestión, vamos a decir, una más dentro del salario, pues, o sea, tienes sabes que ahora todo eso lo hacen con los bancos, el banco te descuenta la luz, el agua, todo eso, y te descuenta también ese impuesto que se llama el haraj. Y hay muchos impuestos. Eso motivó una crisis en una época, porque el Islam se expandió mucho para obtener también ingresos. Y si se convertía mucha gente al Islam, entonces perdía ingresos. Negocio. Sí, entonces tenía que estarse expandiendo, ¿no? Pero a la larga sirvió para, vamos a decir, que se adquiriera un gran imperio. Y otra cosa, había una cúpula musulmana y el resto de la población era no musulmana. Al principio era así, en España, en el norte de África. Y ¿cómo podía mantenerse la ventaja? Pues es decir, si es una minoría la que está gobernando, una minoría étnica además y religiosa, ¿cómo es que los otros no se rebelan ante esto? Bueno, primero porque una de las cosas es que no les dejan tener armas. Los dhimmi no pueden usar armas.
Eso cambió con los turcos, por ejemplo. Los turcos sí permitían que los dhimmi no solamente usaran armas, sino que se unieran al ejército otomano, y eso creó un sentimiento más nacional, ¿no? O sea, la praxis turca fue distinta de la praxis árabe del comienzo. Entonces, el asunto es que esa minoría musulmana se hizo muy a la defensiva, y entonces les quitaron muchos, no privilegios, pero sí derechos a esa gente, que en realidad no los notaron tanto, porque lo principal, derecho de trabajar, enriquecerse y a pagar un impuesto que era todavía más barato que el bizantino, eso les favorecía mucho. Pero, por ejemplo, no podían tener iglesias notables, ¿no? Les mocharon muchas iglesias en muchas partes de las torres para que no fuera más alta que la mezquita. No podían andar a caballo, no podían usar ciertas telas, no podían usar turbantes, etcétera, etcétera. Lo cual a veces en algunas comunidades hacía la vida muy imposible. Eso suena como apartheid, prácticamente. Exacto, como un gueto. Medio minuto, Luis, porque Franklin Palmar nos está haciendo señas, pero no quería irme sin plantearte esto. ¿Cómo ves el futuro? ¿Tú crees que los regímenes más duros, como los de Arabia Saudita, suavicen un poco, occidentalicen un poco sus regímenes jurídicos, o la Sharia se va a encrudecer? Eso depende mucho de las nuevas generaciones. Yo lo veo difícil, pero no imposible. Va a ser un proceso duro que ya está haciendo, y eso se debe mucho. Yo no lo veía porque estaba muy metido en los libros, pero ahora que estoy más metido en las redes sociales, el intercambio intenso que hay de la juventud en Egipto, Jordania, Palestina, Arabia Saudita y todos estos países, buscando nuevos caminos y quejándose y haciendo crítica, eso yo creo que va a ser una nueva generación bastante más explosiva, y ya lo hemos visto en la primavera árabe, ¿no? Luis, cuando quieras regresar, acá te esperamos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también. Gracias a Franklin Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Fernando Mateos en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Rubín es el director de Luz Radio, y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80.